Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Josué Aliaga Sosa. Soy estudiante de la Universidad Pública del Alto. La carrera que estoy estudiando es Ingeniería de Sistemas. Actualmente voy cursando el quinto semestre. La materia para la cual hago este trabajo es Análisis y Diseño, con el ingeniero Reinaldo Ceballos. Bueno, me tocó explicar lo que son las formas normales o también llamadas normalización. ¿Qué son las formas normales? Bueno, son procesos mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de datos más pequeños y fáciles de entender. También se puede entender por formas normales, que son como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos. ¿Para qué sirve? Bueno, el proceso que sigue es el estilo top-down, evaluando cada relación respecto a los criterios de las formas normales, descomponiendo las relaciones a medida que sea necesario. Nos sirve para minimizar la redundancia, minimizar las anomalías de inserción, eliminación y actualización, facilidad de uso y eficiencia en el diseño del esquema relacional. Veamos un poco de los antecedentes. Edgar Codd fue en un principio quien propuso las primeras tres formas normales. Él nació el 19 de agosto de 1923 en la isla de Portland. Además, la forma normal Boyce-Codd fue nombrada en su honor, por sus abreviaturas también FNBC. La normalización Codd, que en 1972 somete un esquema de relación en una serie de pruebas para certificar si pertenece o no a una forma normal. Cabe mencionar que existen 6 formas normales, pero en este video solo hablaremos de las primeras 3. La primera forma normal. Se considera que está en primera forma normal si cada atributo o campo de una tabla contiene un solo valor atómico. Es decir, que si un atributo contiene varios valores, puede derivar en una pérdida de datos. La regla de la primera forma normal establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Veamos un ejemplo. Observemos en el caso de una factura, donde se tiene datos de la factura, que sería el código, la fecha y la forma de pago, datos del cliente, nombre, apellido, código y dirección. También podemos observar datos de los artículos, que pueden ser varios, es decir, n artículos. Y cada uno cuenta con su propio atributo, que sería cantidad, costo o importe, código, descripción y tipo. Observemos que los artículos se repiten en los campos, es decir, puede ir de 1 hasta n. Ahora aplicaremos la primera forma normal al ejemplo. Como podemos observar, se produce una división de tablas para que no ocurra la repetición de datos. Cuando se produce la separación de datos de la tabla original en una nueva tabla, además de que los atributos necesarios traslada la clave primaria de la tabla original como parte de su nueva clave, que estará formada generalmente por 2 atributos. Bueno, para entender un poco más lo que son las formas normales, veamos lo que es la dependencia funcional. Todas las formas normales se basan en dependencias funcionales entre los atributos de una relación. El concepto de dependencia funcional se tomó de las matemáticas. Y es función de x si el valor de y siempre está determinado por el valor de x. Dependencia funcional en la normalización. Se observa dependencia funcional a la relación que tienen los atributos de una tabla con otros atributos de la propia tabla. Es decir, un campo tiene dependencia funcional si necesita información de otros campos para poder contener un valor. Veamos algunos ejemplos. El CI, la placa de un auto, el modelo. Bueno, el CI depende funcionalmente del nombre, apellido, ciudad, dirección, etc. Es decir, que sin los otros atributos, el CI solo significaría un número vacío que no tenga ningún valor. Continuando con las formas normales, veamos la segunda forma normal. Una tabla se dice que está en segunda forma normal si sucede que 1. Está en primera forma normal y número 2. Cada atributo no clave depende de la clave completa, no de parte de ella. Para entender un poco más esto, la llave completa se refiere a ambas llaves primarias y
la foránea. La llave compuesta puede estar formada por dos llaves primarias. ¿Qué es una llave primaria? Bueno, una llave primaria es un identificador único y una llave foránea es una llave que no está en su tabla. Continuando con el ejemplo, vemos que sí cumple la primera condición, ya que está en primera forma normal. Pero si observamos bien el campo de descripción de la tabla detalle factura, vemos que depende del código de artículo, pero no depende de toda la llave completa, código de factura y código de artículo. Por lo tanto, no cumple la segunda regla. Continuando con el ejemplo, aplicaremos la segunda forma normal. Para aplicar la segunda forma normal, debemos crear otra tabla donde exista dependencia funcional. En este caso, creamos la tabla artículo, con código de artículo como su llave primaria y el campo de descripción. Continuando con las formas normales, veamos la tercera forma normal. Se dice que una tabla está en tercera forma normal si está en segunda forma normal, y también que todos los atributos que no son claves deben ser mutuamente independientes, es decir, los atributos no deben depender de otros atributos. Volvamos a ver el ejemplo. Una vez que estamos en segunda forma normal, para que esté en la tercera forma normal, debe cumplir la segunda regla. Vemos que los campos que describen al cliente, nombre cliente, dirección del cliente, dependen del código del cliente, que no es clave o llave por el momento, entonces no cumple la segunda regla. Aplicaremos al ejemplo la tercera forma normal, en la cual procedemos de la misma manera. Creamos otra tabla para el cliente donde el código del cliente pasa a ser su llave primaria. Para terminar, veamos las conclusiones y recomendaciones. Bueno, como ya vimos, es importante aplicar la normalización en registros de tablas de bases de datos para obtener registros de calidad que permitan la adecuada recuperación y transferencia de información. También la normalización de base de datos relacional aplica un conjunto de técnicas para producir un nuevo esquema que representa la misma información, que contiene menos redundancias y evita las posibles anomalías en inserciones, actualizaciones y borrados. Bueno, eso sería todo. Les agradezco que hayan visto el video y no se olviden de darle like y compartir, me ayuda mucho. Muchas gracias.